Bien, Cristian, entonces damos inicio a esta clase del desarrollo del alfil. El alfil, bueno, es una pieza de largo alcance, puede ir a una sola casilla, a un lado del tablero hacia el otro lado en un solo movimiento. Eso también lo diferencia del caballo. Pero como siempre vamos a tratar de ver el desarrollo del alfil eh, en base a la estructura de peones, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a decir del alfil es que los alfiles, como son piezas de largo alcance, les encanta las posiciones abiertas. No les gusta las posiciones cerradas. Y es por ese motivo que si pasamos al capítulo 3 damos un ejemplo de una estructura de peones completamente cerrada. Se dice que una estructura de peones es cerrada si el centro está bloqueado o está bloqueado por peones. En este caso, los alfiles tienen que irse hacia un lado del tablero para poder activarse, para buscar actividad. Y lo mismo las piezas negras. Si tienen un alfil, van a tratar de buscar actividad en un lado del tablero, o flanco de rey o flanco de dama. Así que vamos a colocar eh, la siguiente posición. O sea, es la misma posición, pero ahora hemos agregado un alfil. Entonces estamos notando que las blancas tienen un alfil de casillas blancas, las negras un alfil de casillas negras. Y aquí vamos a dar un concepto de definición que se llama alfil malo. Entonces, un alfil se considera malo, eh, también se le puede decir pasivo, cuando la, la estructura de peones está en la misma casilla del color del alfil. Si tú tienes un alfil de casillas blancas y tus peones están en casillas blancas, entonces tu alfil se considera un alfil malo, un alfil pasivo. Y esta misma situación tiene las piezas negras. Si el alfil de casillas negras tiene o está detrás de su estructura de peones, que también es de casillas negras. Por lo tanto, el alfil en E7 se considera un alfil malo. Bien, entonces, dicho esto, sabiendo que un alfil es malo, tenemos que darle actividad. Entonces, si tú fueras las blancas, eh, ¿qué maniobra harías con el alfil para que tuviera mejor actividad? Puedes Bueno, hacerlo moviéndolo con flechas más que todo. Ajá, dime. tendría que, tendría que retrocederlo, por ejemplo, ahí. Ah, ya va. No te puse como contribuidor, ya te voy a colocar, porque si no te coloco, Ah, no voy a poder ver tus movimientos. Entonces, listo, ya te agregué como contribuidor. Ahora sí puedes mover. Ya puedes colocar flechas. ya. Ahí la puse. Ajá, alfil C2. Y luego, ese alfil pudiera ir a la casilla A4. Es una idea Claro, para activar ya con un mejor campo de visión. Otra idea que tal vez sería extraño, pero es posible, también pudiera ser este otro camino. Pero bueno, tú decidiste ir al claro. flanco de dama y está bien. Esa es una idea. Otra idea, pues por supuesto, es ir por el flanco de rey de una vez. Y las negras van a hacer lo mismo. Entonces, hay algo que te quiero comentar cuando tenemos un alfil de casillas, un alfil pasivo, un alfil malo. Pero antes de dar ese consejo, lo voy a decir en el próximo eh, capítulo, porque cuando tenemos un alfil malo, o sea, una pieza mala, vamos a ya no decir alfil malo, sino una pieza mala, una pieza que no tiene mucha actividad, sería recomendable cambiarlo por una pieza enemiga de
O sea, una pieza enemiga que tenga mejor actividad. O sea, si nosotros tenemos un alfil malo y nuestro rival tiene un caballo, sería buenísimo cambiar nuestro alfil malo por ese caballo del oponente. Siempre es un buen cambio ese tipo de pensamiento. Es una buena estrategia. Y para ver eso, vamos a ver el capítulo siguiente. Esta posición es prácticamente un final. Misma estructura de peones, misma isla, pero hay una diferencia que hay que notar. El alfil de las blancas es por ahora una pieza mala, porque está detrás de su estructura de peones. ¿Sí? Como ya hemos visto, el alfil pudiera desarrollarse por esta diagonal, aunque pudiera realizar otro tipo de jugada, ya que esta posición, esta estructura de peones no está fija, no está bloqueada por peones negros. Los peones negros no se encuentran aquí. Así que si en esta posición vienen las blancas, ¿cuál consideras que pueda ser una jugada para las blancas que mejore su posición? Podría ser, a ver, mover el peón ahí, por ejemplo, Sí, ya, permítame borrar esto porque... no, ya ponerlo voy en a cancelar. C5. Sí, y fíjate que con esta jugada, de repente cambia mucho la posición. Porque en este caso, ahora al alfil, que antes tenía una sola diagonal para desarrollarse, se le permite dar vida por la casilla C4. Estando aquí, está mirando peones en el peón en F7 y al mismo tiempo, con esta jugada, hacemos que el caballo no tenga buena casilla de desarrollo. Sí, Correcto. el caballo ahora en esta posición se considera una pieza pasiva. Tiene que buscar otro camino para tener actividad. Ahora, voy a, voy a retroceder la posición. Imagina ahora que somos las piezas negras. ¿Qué, qué, qué crees que deberían hacer las piezas negras aquí, sabiendo que este alfil está detrás de esta estructura de peones? Eh, Deberían entonces mover el caballo. Bueno, eso lo vamos a ver en la próxima posición, pero vamos a anotar algo más. Voy a avanzar la siguiente posición, porque en la siguiente posición es donde vienen las negras a mover. ¿Sí? Tú me comentas mover el caballo, pero resulta que mover el caballo de una vez parece ser interesante. Pero la pregunta es ¿a dónde? Claro, no tendría, en realidad no tendría mucho donde moverse, porque donde moverse a encontrar con los peones, Sí, que lo van a amenazar nuevamente. sí. Hay una diferencia entre los caballos y los alfiles. A los caballos les encantan las posiciones cerradas y a los alfiles les encantan las posiciones abiertas. Fíjate que en esta posición el caballo en C8 es por ahora una pieza un poco triste, ¿no? Porque está muy lejos de la acción. El, si nosotros pensamos un poco al mediano plazo, ¿cuáles son los huecos, o sea, casillas que no puede ser protegido por peones blancos en donde ese caballo puede colocarse? En este minuto, en esta posición, la única casilla donde pudiera moverse sin que tuviera problemas, si tuviera que si moviera el caballo, digamos, la única sería moverlo acá nomás, porque si lo muevo a B6 o a D6, va a ser rápidamente atacado nuevamente, ¿no? Sí, pero yo digo Y no tendría dónde mover. más allá, o sea,
Imagínate que tú tuvieras el poder de una vez de agarrar el caballo y soltarlo en cualquier casilla de la posesión de las blancas. En cualquier casilla. Lo ¿Cuál? pondría, por ejemplo, en D4. En D4. Porque justamente no existe peones blancos que puedan atacar al caballo. Y es una casilla Claro, negra. Una casilla donde el alfil nunca va a tener acceso. Entonces, sí, correcto. nosotros debemos de pensar de una manera a largo plazo de colocar el caballo aquí. Sí, claro, para que el caballo salte a esta casilla, tiene que haber estado en una casilla anterior accesible para que salte aquí. Por ejemplo, imagínate el caballo negro en la casilla B5. De aquí puede saltar para acá. Pero Claro. sabemos que la casilla B5 no está disponible porque hay un peón. Así que, ¿qué otra casilla está disponible para el caballo tal que salte a la casilla D4? Está eh, solamente B6 sería una. No, perdón. No, B6 no es muy lejos para saltar. Para saltar a D4 tendría que ser moverlo primero a E7 y después a C6, donde está el peón negro. Ok, esa es una manera. Y es interesante esta maniobra. Es interesante esta maniobra. Ahora fíjate, en esta posición, la maniobra que hice está muy bien, ¿no? Para avanzar el caballo C6 habrá que mover el peón y esta maniobra se cumple. Fíjate que en este ejemplo, las negras realizaron caballo D6. Por ahora es una jugada de desarrollo y está atacando el peón en E4. Así que las blancas tienen dos opciones para defender ese peón. Una es realizar C5, perdón, F3, pero al realizar F3 estamos viendo que este alfil ha quedado prácticamente Encerrado. encerrado, pasivo, y las negras, pensando en mantener a este alfil cerrado para siempre, realizan la jugada C5. Y de una vez por todas dejan a este alfil totalmente pasivo. Y es aquí cuando ya las negras pudieran pensar tranquilamente en buscar una maniobra para llevar el caballo a la casilla de 4. Entonces tú me has comentado un camino que es que el caballo puede venir por C6. Y para venir por C6 aquí existe una maniobra. Pudiera ser esta, ¿no? Caballo C8, caballo E7, caballo C6 y finalmente caballo D4. Esta es una maniobra para llevar el caballo a D4 y las blancas no pueden impedirlo. Otra maniobra pudiera ser tratar de llevar el caballo a esta casilla para que después salte aquí. ¿Qué camino se te ocurre para que el caballo salte a E6? A E6 tendría que ser, a ver, tendría que ser retroceder a llegar ahí. Eh, en este es que ahí el caballo está un poco inmóvil, Sí, para que el caballo llegue tendría que venir a E8, por ejemplo, después a C7 y de ahí a E6. exactamente. Esa es otra maniobra que las blancas no pueden evitar. Y el caballo será superior a este alfil. El alfil queda pasivo. Voy a retroceder esta posición porque aquí, cuando las negras hacen caballo de 6, las blancas en vez de defender con el peón, para defender a su compañero de 4, pudieran defenderlo con el alfil. Pero ¿qué ocurre en esta posición de colocar el alfil en F3? Que el alfil aquí no está bien ubicado porque está siendo nuevamente una pieza pasiva, ya que solamente está siendo utilizado como defensa, solamente defiende el peón y solamente mira en esta diagonal. No es una pieza activa. Y en cambio las negras sí tienen un caballo que puede nuevamente activarse en la casilla de 4. Pero antes de maniobrar con el caballo para llevarlo de 4,
las negras pudieran nuevamente fijar la estructura de peones de las blancas, tener los peones en casillas blancas, porque de esta manera este alfil a largo plazo se considerará una pieza pasiva, ¿sí? Quiero hacerte notar algo, Cristian. Imagínate que las negras coloquen un peón en B6 y este otro peón en F6. Notarás que el alfil, si en algún futuro logra desarrollarse y logre invadir, no va a tener casillas a donde atacar porque todos los peones se encuentran en casillas negras. Claro. Mientras que el caballo en D4 sí estará mirando debilidades y puede invadir, puede ir a cualquier sitio. Esa es la diferencia entre el alfil y el caballo. Entonces, gracias a la estructura de peones podemos hablar de piezas malas que al mismo tiempo de piezas buenas. Pieza buena porque más adelante se colocará en una mejor casilla. Si retrocedemos al capítulo anterior, aquí, si las negras, yo como estamos hablando del caballo y estructura de peones, las negras saben que si se fija la estructura de peones de las blancas en casillas blancas, van a obtener una buena posición a largo plazo. Y es por ese motivo que las blancas saben que las negras quieren realizar C5 y por eso las blancas se anticipan a ese movimiento y por eso son las blancas las que hacen esta jugada. Y ahora el alfil ya no es malo, el alfil ya tiene casillas a dónde ir, ¿sí? Y este caballo tiene que pensar ahora, bueno, este alfil es bueno, el caballo es pasivo, hay que darle una buena casilla al caballo. Y el caballo, por ahora, quisiera buscar un camino para ir a la casilla D4, pero las negras lo están impidiendo. Tú puedes encontrar un camino para que el caballo vaya a esta casilla D4. Tendría que ser, a ver, una, para llegar a D4. Para llegar a D4 tendrá que venir por la casilla E6. Claro, correcto. Y para ir a la Y casilla ahí, E6 hay dos opciones, ¿no? Una es la casilla F8, claro. otra es la casilla D8. Hay que decidir, ¿no? Por cuál será la maniobra. Chuta, claro, tendría que ir a, por ejemplo, a E7, Ajá, E7, G6 así es. y F8. F8. Sí. Fíjate Pero es que largo. es largo el camino, pero las negras tienen que intentarlo porque tienen que mejorar esa pieza. De lo contrario, las blancas tendrán una posición superior si ese caballo no se activa. Entonces, caballo 7 es el camino. Pero las blancas, por supuesto, van a querer buscar de una vez actividad con el alfil. Siempre es buena idea activar las piezas a una mejor casilla donde tengan más campo de visión. Por lo tanto, alfil C4 es la mejor jugada en esta posición. Ya se ataca un peón. Por lo tanto, las negras por ahora no tienen el tiempo de realizar caballo G6. ¿Sí? Perderían el peón. Muy bien, ¿qué pudieran hacer las negras aquí? Mover al rey, Esa es una por opción. ejemplo. ¿Sí? Otra opción sería Mover al rey. avanzarlo. Avanzar el peón. Claro. Bien, si se avanza el peón, tiene el inconveniente de que ahora el peón anteriormente controlaba la casilla E6 y al avanzarlo, el alfil invade. Así como a las torres les gustaba invadir a la séptima fila, bueno, a los alfiles ahora también les gusta invadir. ¿Para qué? Para buscar debilidades. Eso significa que si en esta posición el caballo decide irse a la casilla G6 con la misma idea de activarse, las blancas tienen la oportunidad de ganar peones en el flanco de dama. Claro. ¿Sí? Y ya realmente esta posición está difícil porque si el peón avanza, entonces este peón estaría débil. O sea, una jugada como B6, por ejemplo,
Mm, vamos a ver. B6. Probablemente esta jugada sea la adecuada para que una vez que estos peones se cambien, el alfil podrá venir ahora a capturar este peón. Pero aquí hay algo también interesante. ¿Te acuerdas que te dije en la clase anterior que no debemos permitir contrajuego al oponente? Que Claro. no. Yo sé que nosotros estamos en búsqueda de material, de ganar piezas, ganar peones, pero no a costa de darle actividad al caballo. Fíjate que el caballo se ha movido a esta casilla pensando en esta idea, pero el caballo también puede saltar a otra casilla. Sí, podría saltar a F4. Así es. Y una vez estando en F4, ¿a dónde podría ir? Ahí está amenazando al alfil que va a tener que moverse en primer lugar. Ajá, exactamente. Y después, claro, y después podría ir a D3, por ejemplo, Y es un ataque doble, ¿no? El caballo. amenazando dos peones. Sí. Correcto. El caballo se vuelve una pieza poderosa. Por ese motivo, antes, y es recomendable, antes de ir por estos peones, es mejor evitar que el caballo se coloque en la casilla F4. F4 no es un hueco porque las blancas tienen un peón para poder defender esta casilla. Por lo tanto, aquí la mejor jugada de las blancas es G3. G3. ¿Sí? G3. Sí, evitando, lo voy a escribir, evitando actividad del caballo. Las blancas ya pueden trabajar en paz. Sí, una vez de esta jugada G3, si las negras van con esta idea, no nota que ya no tiene tanto éxito porque ahora el alfil ataca el peón. El caballo ya no puede saltar aquí porque el alfil controla esa casilla. Así que en esta posición las blancas han ganado la batalla que se conoce como alfil contra caballo. Cada vez que se llega a un final de, donde exista cualquier estructura de peones y solamente queda un alfil y un caballo, esto se conoce como eh, batalla alfil contra caballo. ¿Quién ganará la batalla? Eso dependerá de la estructura de peones y de la actividad de las piezas. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a avanzar al capítulo donde hay una posición que es conocida. Si nosotros tenemos un alfil de casillas blancas y también un peón en la columna H y nuestro rival solamente tiene el rey, a pesar de la ventaja material, esta posición es de tablas. ¿Has visto esta posición anteriormente? No. ¿No? O sea, lo debo haber visto seguramente, pero no, no lo recuerdo. Sí. Esta posición es de tablas porque no existe una jugada de las blancas tal que al querer intentar coronar el peón, las blancas no tienen manera de expulsar al rey de la esquina. Vamos a verlo. Supongamos que tú eres las blancas y bueno, hay que tratar de ganar este final. Lo recomendable en cada final es siempre de primero activar el rey, mejorar la posición del rey. Y las negras solamente van a estar maniobrando con su rey desde estas tres casillas. O desde estas cuatro si se le permite, porque el alfil por ahora no le da acceso a la casilla H7. Entonces vamos a suponer que las negras juegan rey G7, las blancas siguen mejorando la posición del rey. Y una vez mejorada la posición del rey, podríamos mejorarlo un poco más colocando el rey en G6. Bueno, una vez mejorada la posición del rey, intentar avanzar el peón. Las negras solamente les quedan estas dos casillas. ¿Sí? Y viene un momento crítico en esta posición. Si el peón avanza, la posición es de ahogado. El rey no tiene casillas a dónde ir. Claro. Pero
Si el rey está ahogado, las blancas tienen que buscar otro camino. Por ejemplo, tampoco pueden colocar el rey aquí porque es ahogado también. Claro. ¿Qué pueden hacer aquí las blancas? Tal vez colocar el alfil aquí, el mismo ahogado. Nuevamente, Sí, no existe manera. Voy a colocar el alfil en esta casilla para que el rey pueda mover. Y aquí estamos en la misma situación de que si las blancas avanzan el peón, el rey regresa a la esquina y no importa qué jugada hagan las blancas, será ahogado. No importa dónde el alfil mueva, es ahogado. claro, ¿Sí? claro, Si el rey mueve, también es ahogado. La única forma de no ahogar al rey es alejando al rey del peón. Pero eso permite a las negras el empate, ¿no? Rey por peón y establas. Es por eso que en, estamos jugando un final de alfiles, tenemos que darnos cuenta si el color de la casilla del alfil. Si el alfil es de casillas blancas y el peón que queda es de H, si miramos la casilla de promoción es negra. Eso significa que este final es de tabla, porque no hay manera para las blancas de evitar sacar al rey de la esquina. Pero, ¿qué gran diferencia existe, Cristian, si el peón en vez de estar en la columna H se encontrara en la columna A? Porque en la columna A la casilla de promoción es de color blanca igual al del alfil. Y vamos a ver eso con una posición que no veo que no la puse. La voy a agregar de una vez. Este capítulo es el 7. Juegan blancas. Ok. Ahí está. Mira esta posición. Hay una gran claro. diferencia aquí y justamente es que el alfil es del mismo color de la casilla de promoción del peón. Y bueno, juegan las blancas en esta posición y hacemos lo mismo. Las blancas primero van a tratar de mejorar la posición del rey. Es por cierto así como uno trata de jugar los finales. Uno primero activa el rey porque el rey es una pieza de pelea y después activa los peones, el alfil por ejemplo. Ok, ya el rey mejoró muchísimo la posición. Las negras le queda aquí la única jugada rey b8. Y ahora las blancas avanzan el peón. Avanzan lo más que puedan. Bien. Aquí debes notar que si avanzamos el peón, ¿qué ocurre? Ahoga. Lo ahogas, por lo tanto no hay que hacer esa jugada. ¿Qué podríamos hacer entonces si fuéramos las piezas blancas? Podríamos, podríamos hacer jaque con el alfil, Ajá. El rey iría a b8. claro, y ahí se avanza el peón. Claro, con jaque. El Y rey ahí no. tiene que correr Ajá, a rey C8 y AC8 es única coronar. y coronamos, sí. Esa es una manera y está muy bien. Existe otra manera de dar jaque mate sin coronar, Cristian. Y es bonita, es la jugada alfil F4. Porque con esta jugada vamos a evitar que el rey no se escape. Notamos Ah, claro. que aquí la única jugada es rey B8. Ahí avanzamos el peón. Obligamos al rey a irse en la esquina. Y ahora sí Claro. damos jaque mate. ¿Sí? Por ahora no estamos siendo técnicos en cómo ganar este final. La jugada que tú comentaste tranquilamente es válido, dar un jaque, luego avanzar el peón con jaque y cuando el rey se escape coronar y luego damos el jaque mate con la dama y el alfil. ¿Sí? Pero te muestro esta variante para que veas que no es el único camino, ¿no? Y todo esto Correcto. se pudo lograr gracias a que el alfil controla la casilla
de promoción del peón. ¿Viste la diferencia entonces de tener un peón en esta columna? O sea, estamos hablando de tener peones o en la columna A o en la columna H, y las tablas va a depender de si tenemos un alfil que controle la casilla de promoción o no. Si no la controla, es tablas. Claro. ¿Sí? Si uno conoce cuáles son las posiciones de tablas y cuáles no, puede salvar muchas partidas a pesar de que nuestro rival tenga una pieza de ventaja. Bien, Cristian. Ahora, así como hemos visto en la clase del desarrollo de la torre, que las torres hacen una batería en la columna D, aquí el alfil también puede crear una batería con la dama. La batería dama y alfil puede ser muy poderosa en ciertas posiciones. Fíjate, en esta posición las blancas tienen dos islas de peones. Las negras tienen tres Tres. islas. Ajá. Bien. El peón en C6 está siendo atacado una vez, defendido una sola vez. Así como has resuelto ejercicios de ataques dobles, ya debes de darte cuenta que aquí las negras tienen una pieza indefensa. Bueno, la dama también está indefensa, pero más relevante es el alfil que se encuentra indefenso. Entonces, esta pieza está atacada y defendida una vez y esta nadie la defiende. Nosotros podemos hacer una jugada de dama tal que ataque al alfil y al mismo tiempo ataque el peón en C6. O sea, la jugada dama F3 es un ataque doble. Y al mismo tiempo se está creando una batería dama y alfil porque hay dos piezas atacando en una diagonal. Y de esta manera las blancas van a ganar el peón en C6 porque las negras estarán obligadas a defender el alfil. Las negras estarán obligadas a defender el alfil. Sí, luego de alfil por peón, aquí las blancas tienen ventaja. ¿Sí? Claro. Aquí también hay Eh, algo de qué hablar, porque esto es importante conocerlo. Las blancas tienen un alfil de casillas blancas, las negras tienen un alfil de casillas negras. Pudo haber sido el caso contrario, pudo haber sido también que las blancas tengan un alfil de casillas negras y las negras tengan un alfil de casillas blancas. Pero el caso es que cuando existe esta situación, se dice que estamos en un final de alfil de distinto color, así se le llama, alfil de distinto color. Y tal como aparece aquí en el texto de al lado, cuando existe un final de alfil de distinto color, esto favorece al bando que ataca. Favorece al bando que ataca. Hoy estuve mirando, Cristian, una partida del campeonato individual, campeonato de Europa individual, en donde ocurrió este tipo de situación. Un final de alfil de distinto color. Y eso, bueno, favoreció al bando que estaba atacando. Me gustaría, permíteme para ver si lo encuentro y colocarlo en este estudio para que veas lo poderoso que es un alfil o, o cuando existe un final dama y alfil, pero los alfiles son de distinto color. Eso realmente permite muchos temas de ataque cuando existen estas dos piezas. Déjame buscarlo aquí en las retransmisiones. Campeonato de Europa individual. Fue una partida de un gran maestro venezolano llamado Eduardo Iturrizaga. Eduardo Iturrizaga ahora representa a la Federación Española y por eso está jugando este torneo. Vamos a ver si lo encuentro. A ver. Ajá, aquí está. Ya lo encontré. Vamos a ver cómo hago para llevarlo al estudio, porque eso es lo que quiero. Llevarlo al estudio. Déjame
pensar cómo lo llevo al estudio. Bueno, probablemente descargando el archivo, descargando la partida y agregarlo como estudio. Control E, Control C, voy al estudio. Estamos en el capítulo 9. PGN, pam pam. Ok. Ahí apareció, parece. Sí, ya lo estoy colocando en orden, ya lo puse en el capítulo 11. Si estábamos en el... No, voy a colocarlo en el 10 para ir en orden. Ok, estábamos en el capítulo 9, batería alfil dama, ahora capítulo 10. Por ahora no vamos a ver la partida completa, sino casi el final. Donde ya se estaba solamente con la dama y el alfil. A ver. Bueno, el alfil prácticamente aquí. Estaba por acá. Fíjate que se llegó, a ver, a esta posición. Fíjate, las blancas tienen dama alfil, las negras igual dama y alfil. Las blancas tienen un peón de menos, las negras tienen un peón pasado, ¿sí? Pero la diferencia es que al ser alfiles de distinto color, esto favorece al bando que ataca. Y a pesar de que las blancas tienen un peón de menos, el ataque es muy fuerte. Tanto así que de hecho las blancas ganaron. Aquí no quiero entrar en detalles de cómo es que las blancas ganan esta posición, sino que bueno, aquí estamos notando que las negras buscan el cambio de damas y las blancas dicen no van a cambiar las damas. Cambiar las damas sería estar en ser una posición de tablas. Fíjate que ahora la situación ha cambiado, son las blancas las que tienen un peón de más y aún así estamos en el mismo tema de alfil de distinto color. O sea que esto sigue favoreciendo al bando que ataca. Esa dama está en una posición pasiva. Aquí, bueno, ¿qué idea se está amenazando? Con dama E6, probablemente seguir avanzando el peón, teniendo más actividad, más control. Aquí dama G7, la dama no puede alejarse mucho de la acción porque la dama iría a la casilla G8. Aquí se Claro. continúa con E5, dama H7, la dama de Iturrizaga quedó pasivo, confinado prácticamente a estas dos casillas. Las blancas mejoraron la posición del rey, dama G7, aquí se continúa con dama F5, rey E7, y tras esta jugada alfil C6, las negras abandonaron. Abandonaron porque se está amenazando dama D7 y es un ataque doble. O sea, si las blancas volvieran a mover, harían dama D7, el rey tendrá que irse a la única casilla F8 y perderá el alfil. Y como el Claro. alfil es la pieza que está vulnerable, si el alfil se mueve, eso permite un jaque mate, porque luego de dama D7, la única jugada de las negras es rey F8 y la dama blanca se ubicará en la casilla E8 dando jaque mate. Sí, lo voy a hacer. Por ejemplo, una jugada como alfil E5, perdón, alfil A5, dama D7, rey F8 y dama E8 jaque mate. Por ese motivo, cuando las blancas hicieron alfil C6, las negras abandonaron. Sí, entonces solamente esta partida es como modelo de lo que ocurrió hoy en el campeonato de Europa individual, de lo poderoso que es tener una posición de alfil de distinto color, porque eso favorece al bando que ataca. Al principio tenía peón de menos y al final resultó tener peón de más. ¿Vale? Sí. Ok. Vamos ahora a ver algo que se conoce también, algo que tiene los alfiles de distinto color. Si en una posición se encuentran las damas en el tablero, una dama blanca o una dama negra, esto favorece al bando que ataca. Pero si estamos en una posición de alfil de distinto color,
y no existen más piezas, este final es muy complicado de ganar. Fíjate que las blancas tienen 2 peones de ventaja. Debería ser decisivo. Y aún así las blancas no pueden ganar, ya que no existe manera de avanzar a ambos peones sin que sean capturados. Por ejemplo, aquí las blancas realizaron dama c4 y las negras lo único que tienen que hacer es mover el alfil a través de esta diagonal o a través de esta diagonal. Porque en el momento que el peón avance, se captura con el alfil. No hay manera. Si aquí, por ejemplo, se realizó alfil h8, se continuó con rey d3 y el alfil se siguió manteniéndose en esta diagonal. Y como notarás, el rey se encuentra en una casilla negra también. O sea que nosotros no disponemos de piezas para expulsar a este rey. No existe ninguna pieza blanca que pueda expulsar al rey de la casilla d6. Si no hay manera. Las negras nunca van a mover el rey. Si mueven el rey, eso sí sería una... Eso sí sería un grave error. Por ejemplo, mover el rey a esta casilla, eso permitirá a las blancas ahora adueñarse de la casilla de 6 con esta jugada. ¿Sí? Es delicado, delicado. Puede ser tablas todavía la posición, porque las negras todavía tienen el tiempo de realizar alfil e5, ¿sí? Evitando que el peón avance. ¿Sí? Y está a tiempo porque todavía el rey y el alfil controlan, pero no debería. Por ejemplo, aquí ya las negras no pueden mover el alfil ahora a esta diagonal porque no dejarán de tener control de este movimiento. Tal vez lo mejor sería el mover el alfil a través de esta diagonal para seguir teniendo control de este avance de peón. ¿Vale? Sí. En los alfiles de distintos colores, si se llega a un final, lo más probable es que termine en tablas. ¿Sí? Pero con piezas en el tablero, bueno, ya es otra situación. Ya estamos hablando de otra historia. Y así como hemos visto en el capítulo 9 la batería alfil-dama, aquí estamos notando que el alfil se coloca por delante de donde está la dama. Pero también existe la batería en donde las piezas se colocan al revés, en el orden inverso. Y es justamente este capítulo, batería, dama y alfil. Sí, ok, aquí no, esto es prácticamente el mismo ejercicio anterior. El alfil de primero y luego la dama atrás. Es el siguiente capítulo en donde la situación es al revés. Vamos a ver el capítulo 12. Nuevamente, ¿cómo analizamos esta posición? Bueno, tenemos, el negro tiene 3 hilas de peones, nosotros Así tenemos es. 2. Ajá. Tenemos ¿A quién le favorece esta estructura de peones? al blanco. Ah, así es. ¿Qué más podemos notar? ¿Qué más podemos notar? Que podemos... ¿qué más podemos notar aquí? Que las negras tienen una pieza indefensa. Bueno, las dos, sí, una sola, porque la dama Una sola, el caballo. sí, Está protegida por el caballo. ajá, el caballo en C6 está Claro, indefenso. el caballo está indefenso, sí. El alfil Y está podríamos... mirando en Sí, H7 una vez y el rey lo defiende una vez. O sea, el peón en H7 es correcto. vulnerable. Entonces, pensando en que el caballo está indefenso y este punto es vulnerable, ¿qué jugadas candidatas existen? Eh, tendríamos que... Para dar un ataque doble, dices tú. Sí, para dar un ataque doble. Un ataque doble. Eh, ataque doble, ¿cómo es un ataque doble? Mm. Ah, tendrían, pero sin perder el alfil, supongo, porque podríamos hacer jaque con el alfil, Sí, esa es una idea, pero lo perderíamos, esa es una jugada candidata. claro. Le estás robando un Y peón, ahí ¿no? sí, y ahí hacemos doble.
jaque doble al caballo, pero perdemos el alfil. No sé si será muy ventajoso. Bueno, al final Sí, ahí perdemos el caballo. sigue siendo favorable a las blancas porque 2 4 5 porque ya las blancas han Tiene 6, conseguido un peón de ventaja. sí. Sí, esta es una manera. Esa es una posibilidad. Sí. ¿Y otra? Pero ¿de qué otra forma hacemos doble? Ah. Así como hemos visto en el capítulo 9, voy a colocar de nuevo el capítulo 9. Fíjate que aquí nos aprovechamos de que el alfil está indefenso y el peón está vulnerable también con la jugada dama f3, ¿no? Que creamos una batería y al mismo tiempo atacamos. Doble, claro. ¿Cómo sería ¿Y en la entonces? otra teníamos algo así? Ah, sí, tenemos poner la dama en C2. Ajá, y es la misma idea, ¿no? Atacamos al caballo y Y atacamos en amenazamos jaque h7 allá. dos veces. Las dos jugadas son posibles en esta posición, ¿sí? Y de igual manera las blancas obtienen ventaja. Y así como te comento que existe la batería dama y alfil, también puede existir al revés, o sea que la dama se coloque en esta casilla y el alfil pueda colocarse en esta casilla. Eso lo vamos a ver aquí. Esa es más peligrosa todavía. Sí, mira esta posición. Misma Claro, estructura de peones. Aquí no existe un ataque doble como tal. Aquí ya es un tema más estratégico basado justamente en la actividad de las piezas. Aquí no existe un ataque doble como tal, sino estamos viendo que las negras tienen una debilidad. Se pudiera atacar dos veces esa debilidad, ¿no? Colocando el alfil aquí. Y en ese caso, si se realiza alfil b3, las negras van a tener que defender este peón con alfil b7. Es una posibilidad. Pero claro. una de nuestras metas, Cristian, como ajedrecistas, lo que pasa es que este es un concepto ya un poco más avanzado, es tratar siempre de crear debilidades en el terreno enemigo. Entonces, aquí, si se está mirando de una vez el punto H7, las blancas pueden ejercer más presión colocando la dama en D3. Se crea una Correcto. batería en este punto y ahora las negras tienen que pensar cómo evitar esta jugada. Lo pueden evitar con H6. Sí, pero eso es jaque con la dama. Exacto, viene Se rey tendría que F8. poner ahí. B8. Podríamos hacer un jaque nuevamente. Y se pierde el peón en G7. Se pierde el peón y se amenaza el otro peón también. Sí, no es buena entonces la jugada H6. No, es mala. ¿Qué otras maneras las negras pueden hacer para evitar la entrada en H7? Tienen solamente Con G6. dos jugadas candidatas. Una es G6. Y está bien, a primera vista Sí, eso no parece tener ningún inconveniente. Pero a medida que uno avanza en el juego y va creciendo como jugador, este tipo de jugada se considera débil para las negras porque cuando se avanza el peón, notarás que ahora en la posición del flanco de rey de las negras, su estructura ha cambiado. Ahora las negras tienen huecos en la posición. Y esos huecos son estas casillas. La casilla claro. F6 y la casilla H6. Y cuando existan huecos en la posición, las blancas van a tratar de aprovecharse de esas casillas, simplemente tratando de colocar las damas en esa casilla, mejorando la posición de sus piezas. Sí, por cierto, una vez que la dama está aquí ubicada, eh, vamos a suponer que las negras jueguen alfil b7. Aquí las blancas pudieran tener un plan muy bonito de realizar h4, luego avanzar el peón a h5 y luego llevar el peón a h6 para poder dar un jaque mate. Tú Claro. de seguro estás pensando, bueno, pero si el peón cuando llegue a la casilla h5 se puede capturar. Ah, pero si se captura, notarás que Debilita. sí, Claro. la estructura de peones de las negras queda totalmente arruinada. El alfil Claro. nuevamente cobra vida en h7. La dama puede ir a f6 y seguir con dama g5 para capturar el peón en h5 y bueno, buscar también capturar el peón en h7.
Estos son conceptos ya estratégicos, no vamos a darle mucha, por ahora, tanta importancia a eso, porque solamente trato de comentarte de cómo las blancas pueden mejorar su posición poco a poco, gracias a esta batería. Ahora, G6 es una jugada candidata para bloquear la entrada en H7. Otra jugada candidata, ¿cuál sería para las negras? F, F5. Sí. Y cuando las negras hacen F5, nuevamente han creado una debilidad. Y esa Claro. debilidad es la casilla E5. ¿Por qué la casilla E5? Porque no existen peones a los lados que puedan controlar esta casilla. Por lo tanto, el plan de las blancas puede ser continuar, por ejemplo, con dama C3 para luego colocar la dama aquí. Y esta dama en E5, las piezas enemigas no la van a poder expulsar. Esa es una casilla totalmente dominada por las blancas. Sí, entonces ya son temas estratégicos este tipo de ideas. No quiero hablar tanto de esta posición en este aspecto, pero bueno, demuestra que una batería puede generar no solamente peligros de mate, sino también peligros posicionales. Y eso lo vamos a ver con ejemplos más adelante. Bien, así como hemos visto en batallas de alfil contra caballo, dependiendo de la estructura de peones, también existe una posición sutil de un alfil dominando a un caballo. Y es esta. Es muy raro que una sola pieza domine a otra, pero aquí se está dando esta situación. El caballo no tiene ningún sitio a donde mover. Claro. Y esto puede ser, digamos, una ventaja a largo plazo si esta situación sucede. En esta posición tal cual no importa mucho porque si las negras mueven el caballo, las blancas lo capturan y termina en tablas por falta de material. Pero habrán otras Claro. posiciones en donde tener una pieza dominada puede ser ya considerada una victoria, en este caso para las blancas. Sí. Y para ver este tipo de dominación alfil contra caballo, puse una partida modelo, una partida del ex campeón Bobby Fischer contra Mark Taimanov. Bobby Fischer en esta posición llevaba las piezas blancas. Y notarás, bueno, dos islas de peones, una posición donde el alfil, en conjunto con su estructura de peones, tiene buena armonía, tiene buena actividad. El caballo, como verás, no puede saltar esta casilla porque se perdería. Tampoco puede ir a esta. El caballo aquí es una pieza pasiva. Y Fischer trató de ganar este final y lo hizo de una manera instructiva. Colocó el rey en A6. Sí, es decir, uno primero en los finales trata de activar los reyes. Sí, aquí las negras realizaron caballo G8. Se continuó con alfil D5. La idea de alfil D5 es porque más adelante el alfil quisiera invadir. ¿Sí? Invadir buscando ya los peones. Aquí se jugó caballo E7. Y Fischer, antes de colocar el alfil en F7, hizo alfil colocó el alfil en C4. Esta es una jugada sutil, pero la idea de esto se conoce como Suswan. Suswan significa perder un tiempo en el ajedrez. No quiero entrar todavía en detalle a lo que es en eso, porque necesitamos conocer ciertos temas de la posición para hablar sobre esta jugada del Suswan. Solo te quiero comentar cómo continuó la partida. Aquí siguió con rey C6, alfil F7. Y con esta jugada notarás que, bueno, el caballo ha quedado ahora, o amarrado, vamos a decirlo así, a la defensa del peón en G6. Aquí se continuó con rey G7. El alfil fue a E8, o sea que ya el rey no puede ir a esta casilla. Se continuó con rey D8. Y aquí vino una brillante jugada de Fischer para ganar este final. Y fue, boom, sacrificar su alfil. Porque ya este peón ya no está defendido. Y se llegó a un final en donde, a pesar de que Fischer tiene pieza de menos, tiene 3 peones contra 2 en el flanco de rey. Y va a tener 2 peones pasados en el flanco de dama, porque uno de estos, o mejor dicho, los 2 peones se va a perder. Aquí se continuó con rey D7,
rey por caballo 7. Y aquí Fischer buscó crear dos peones pasados. Sí, esta posición es ventajosa para las blancas porque si un peón pasado es fuerte, pues dos peones pasados y que se protegen entre ellos es más fuerte todavía. El caballo y el rey no pudieron eh, contra esos peones que corrieron muy rápido. Rey C6, se continuó con rey B8, B6 y aquí las negras abandonaron porque si el caballo va por este peón, las blancas están solamente a dos jugadas de dar jaque, luego avanzar el rey, luego venir con jaque y promocionar dama. Sí, imagínate. Todo Bueno, esto. parece Fischer. Sí. Sí. Y todo esto, ¿sabes por qué fue? Fue por entender aquí la actividad de las piezas y la actividad más que todo del rey en este final. O sea, el alfil por G6 está basado en esto se conoce como sacrificio por ganancia de tiempo y material y por actividad. O sea, el rey activo y dos peones pasados es suficiente compensación. O sea, no hubo contrajuego para las negras para que estos peones reaccionaran a los peones pasados blancos. Sí, por eso que en la batalla alfil contra caballo siempre existe esta lucha de quién domina a quién. Y en esta posición el alfil dominó al caballo, pero hay varias posiciones en donde el caso es al revés, pero eso lo veremos en posiciones del desarrollo del caballo. Ahorita nos estamos enfocando es con los alfiles. Bien, entonces, si un alfil es poderoso en una posición abierta, imagínate dos alfiles en posición abierta. En esta Tremendo. posición juegan las blancas y pueden dar incluso jaque mate. Aquí el jaque mate se da con alfil F7 jaque. El rey no puede ir a esta casilla porque el alfil en F8 lo cubre. Así que el rey tiene que ir en A1. Y Y finalmente, viene el otro. Claro. sí. O sea, dos alfiles, o mejor dicho, la pareja de alfiles en posiciones abiertas, eso es... wow, eso es una tremenda ventaja. Una ventaja gigantesca. Aquí hay otra posición donde la pareja de alfiles puede decidir la partida. Si tú fueras las blancas, ¿qué harías? Y aparte de la pareja de alfiles hay una batería dama y alfil, ¿no? Ah, claro. Si fuera blanca, ¿qué haría? Le doy jaque con el alfil, Y listo, ¿no? al fondo. Y listo, es jaque mate, directo. Sí. Ahora, ahora vamos a ver ejercicios de todo lo que hemos visto con el desarrollo del alfil. Vamos a ver esta posición. Juegan las negras. ¿Qué deberían hacer? Uf. Uy, uy, uy. Las negras. Si analizamos la posición, ¿qué notamos? Que el alfil nuestro, el alfil negro, está bastante bloqueado, Ajá, salvo, es un alfil malo. salvo es un alfil malo. Tiene solamente la salida diagonal hacia la columna A, digamos. No tiene más que eso. Entonces, El sí, blanco, bueno, el blanco tampoco está mucho mejor, ¿eh? sí, exactamente. Ambos tienen sus problemas, así que tienen que resolver Sí, los problemas. sí. Tendría que mueve las negras, ¿no? Sí, Eh, ¿Cómo llegar atrás? ¿No? Tendríamos que tal vez hacer un B4 con el alfil. Perdón, un B. eh, aquí. Ahí, eso. Sí, y esta es la mejor jugada. O sea, si un alfil está pasivo, hay que darle actividad de una vez. ¿Sí? Claro, Esta es la mejor jugada. Y como le toca mover a las blancas, pues las blancas piensan de la misma manera y dicen, bueno, yo también voy a tratar de buscar actividad. Muy bien. exactamente. Siguiente posición. Juegan blancas. ¿Qué deberían hacer? Analicemos la Juegan posición. blancas. Sí. A ver si me dejo un jaque. Aquí la pregunta es, Yo iría con jaque con la dama a H5. sí, aquí hay una pregunta y dice así.
¿Qué batería puede ser formada con un ataque doble? O para crear un ataque doble. Poner la dama en D3. En D3, ¿no? Se ataca el caballo, que es la primera amenaza, Claro, y se amenaza mate al y se fondo. amenaza mate. Entonces estamos viendo aquí el poder de una batería, ¿no? Dos amenazas que las negras no pueden evitar. Sí, la jugada que comentas, dama H5 también es posible, porque luego de rey G7 puede existir también un ataque doble, ¿no? Claro, con jaque al rey en G6 Y listo, y sí. amenazamos al caballo. Sí, ambas jugadas son correctas. Bien, siguiente. Juegan las blancas. ¿Qué batería pueden crear? Tal vez esta posición no sea la más ejemplar porque de por sí ya las blancas están ganadas. Pero la pregunta es qué batería pueden crear. ¿Qué batería pueden crear? Podemos poner el alfil en E4, Y por listo, ¿no? ejemplo, y creamos una batería, claro. O sea, se activa el alfil, ¿no? Que es una pieza pasiva y conjunto con la dama crean un gran poder en la gran diagonal. Esa es la jugada, alfil E4. Muy bien. Siguiente posición. Juegan las negras. ¿Qué batería puede ser formada? Yo creo que esta posición yo debería de girar el tablero. Porque de esta manera estamos viendo esta posición desde el punto de vista de las negras. Bueno, ahí ponemos el peón en G2. Ujú. O sea, no solamente la batería se hace con dama y alfil, sino puede ser también alfil y peón. Y mira qué batería, ¿no? Claro, claro que Es sí. sencillo, pero bueno. Y es un ataque doble también. Ok, Ah. siguiente posición. Ahora ahí no ganaba tampoco porque se quedaba. No, sí gana, tiene los peones. Sí, gana. No, sí, va a ser tablas, porque una vez que el rey mueva a la Sí, yo casilla, creo que va a ser tabla. Sí, tiene que capturar la torre, porque si no se captura, la torre se quita y estos peones van a coronar. claro, Y sí, la claro, posición sería de tablas. correcto. Sí. Ok, vamos a la siguiente posición. Juegan las blancas. ¿Qué batería pueden formar? Esta La dama posición, en D4. sí. Esta posición tampoco es ejemplar porque la dama en D4 es la jugada porque se forma una batería, pero dama por peón también, directo. Y es una batería, ¿no? Correcto, O sea, ambas jugadas, dama D4 o dama por peón, son correctas. Existe la misma correcto. batería. De hecho, con esta jugada dama D4 se crea un ataque doble. La amenaza de mate Claro. y el ataque en G7. Pero cualquiera de las dos jugadas está bien. Ok, siguiente. Juegan las negras. ¿Qué jugada harían para dominar al caballo? Y aquí voy a poner la posición desde el punto de vista de las negras. ¿Qué Para jugada? dominar al caballo. Sí. em, Ya hemos visto cómo se puede dominar a un caballo con un alfil. Pero hay dos caballos. La pregunta es cuál de los dos caballos dominar y cómo. ¿Cuál de los dos caballos dominar? Eh, si pongo el alfil ahí, tengo bloqueo. Ahí no tengo ya. Y el de allá. El negro podría bloquearse colocando el alfil en D4. A ver, coloca el alfil para ver. El alfil negro en D4. Aquí. Exactamente, ¿no? Y ya este caballo se encuentra dominado. Las negras están amenazando alfil C2 y nuevamente Claro, capturarlo. correcto. Y fíjate que aquí las blancas van a perder un caballo de una vez. Por ejemplo, si aquí las blancas intentan expulsar ese alfil de esa casilla para que el caballo blanco pueda mover, ¿qué harían las negras? Hacemos jaque. Jaque con el alfil blanco y amenazamos al caballo. Y listo, Eso, ¿no? claro. Y sigue estando dominado el caballo. Bien, ¿qué pasaría si aquí, en vez del caballo de A5 ir a la casilla C6, va a la casilla B3?
Pues en este caso Eh, también las blancas van a perder material. Lo que pasa es que es un poco más largo la secuencia. es más larga. Sí, para ganar uno de los dos caballos. Tendríamos que hacer jaque primero con el alfil blanco. Exactamente, ganamos tiempo. La siguiente jugada, bueno, la única jugada de las blancas es Y rey ahí, h2. claro, podríamos hacer un jaque con el alfil negro abajo en el Exactamente, E5. nos quitamos de la Y amenaza. cuando se mueve el rey, ponemos el alfil entre los dos caballos. Muy bien, así es. Tardó mucho, pero se logró el objetivo, ¿no? Y se gana pieza. Sí, Excelente. correcto. Siguiente posición, juegan las negras. Las negras con un pasan jaque mate, parece, ¿no? En Listo, ¿no? el Directo, no hay ahí. más nada. Muy bien. Aquí juegan las A negras. ver, ¿Qué harían? Voy a voltear esta posición porque vamos a verla desde el punto de vista de las negras. a ver aquí. Analiza la posición. Em, podemos, a ver, nos sacamos mucho clavando el caballo, ¿no? Porque no está clavado, porque lo defiende con peón. Ah, Así es. tenemos alfil en G3, Así es. Debilidad, ¿no? En las casillas negras. Muy bien. correcto. Exactamente. Sí, uno también piensa en este tipo de jugadas porque siempre es recomendable clavar piezas enemigas. Pero esta clavada no es tan fuerte porque el caballo, tal como No, lo porque la dice, defiende, puede ser defendido con el claro, peón. O incluso ya está defendida por la torre. Pero bueno, de también. igual manera el fil G3 es la mejor jugada. Ahora viene el último ejercicio, Cristian, que tiene su pequeño detalle. Mira esta posición. Estúdiala, analízala. Juegan blancas. Juegan blancas. ¿Qué opinas de esta posición? Las blancas tienen un peón de menos. Tienen dos islas. Y las negras tienen todos sus peones. Todos los peones, sí. Sí. De lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué te llama la atención como jugada candidata? A ver. Cuando analizamos una posición, ¿qué tomamos en cuenta aparte de la estructura de peones? Las piezas en defensa del rival. Ajá, ¿y qué más tomamos en cuenta? Tomamos en cuenta que nos amenaza el rival. Sí, o sea, aparte de que el caballo está indefenso, también hay que notar que el alfil está mirando el peón en Está H7. mirando al rey. Sí, Está mirando al rey, está sí. atacando el peón una sola vez y el rey lo defiende una sola vez. O sea que el punto Ah, H7 tendríamos, es ah, vulnerable. podríamos hacer un C2 con la dama. Esa es una jugada candidata. Y otra jugada candidata, Otra jugada candidata es. No, pero si hacemos H5 con la dama, en realidad nos van a bloquear. Va a pasar lo mismo que nos pasó el ejemplo pasado. sí, Se van a defender ahí. sí. Y ¿Cuál recuerda, otra tenemos tenemos? peón de menos. Así que tenemos que hacer algo, si no las negras van a quedar con peón de más, con peón de ventaja para siempre. Podría, podría ser E4. No, el 4 no se está haciendo nada especial con el 4. Tal vez el caballo pueda ir a E7 y al capturarse aquí se Ah, puede capturar de caballo y ya, no ha pasado más nada. claro, se va a ir, claro, no va a quedar bloqueado. Sí, porque el caballo al estar indefenso las negras van a tratar de darle seguridad. De moverlo, sí. Ok, una jugada candidata me has comentado que es esta.
Otra idea de aprovecharnos Sí, de un ataque doble, porque esta jugada es un ataque doble, o sea, al caballo y ataque el doble al H7. caballo y amenaza allá. Sí, esa es una candidata, podría ser, ¿no? Sí, podría ser. Pero también existe otra manera aquí de las blancas de recuperar su material, ¿no? Y quedar en un poco, ligeramente mejor, ligeramente, no, no tanto. Uf, me cuesta verla. Sí. Bueno, esa jugada es tal como comentaste en uno de de los ejercicios anterior y es directamente sacrificar. Ah, ya. Porque una vez que se entrega en H7, recuperas el peón que tienes de menos. Y a rey por caballo, perdón, a rey por alfil. Ahí amenazo doble con el caballo el jaque. Así es. Claro, Misma, claro. ahora tenemos misma igualdad material. Las blancas tienen una columna semiabierta donde van a tratar de crear baterías con la torre. Sí. Ahora, Cristian, esta posición es sutil en el sentido de que aquí la mejor jugada es alfil por H7. Pero si realizamos la jugada dama C2 es un error. Qué curiosa esta posición para que la jugada dama C2 sea considerada un error. Y la respuesta de por cuál dama C2 es un error, a primera vista parece ser una buena jugada, ¿no? Porque es un ataque doble, se forma una batería dama y alfil, no se sabe cómo las piezas negras pueden defender. Pero Claro. sí defienden con esta jugada caballo B4. Ah, claro. Y tú dirás, vaya, porque esa jugada realmente crea problemas y de igual manera se recupera el peón con alfil por H7 y además es con jaque. ¿Cuál es el problema? Y el problema ocurre es que luego de rey H8 es el turno de las blancas y la dama está atacada. Claro, vamos a perder de todas maneras el alfil. Así es, la dama no puede ir a D3 porque el caballo también vigila esa casilla. Tampoco puede ir a ninguna de estas porque lo protegen los peones. La dama se tiene que retirar de esta diagonal. No puede ir a B1 Claro. porque está la torre. La dama Y tendrá que vamos a ir. perder Sí, tal cual. y no, y no ganamos nada en realidad. Entonces, ¿viste la gran diferencia entre pensar o en dama C2 o en alfil por H7? Hay posiciones en donde la táctica dama C2 de primero funciona, pero en este caso no. Y hay otras posiciones, como este mismo ejemplo, que alfil por H7 funciona de una vez. Funciona de una vez y bueno, las blancas quedan bien. ¿Sí? Ajá. Bueno, Cristian, esto es lo Mm, que te quería comentar entonces del alfil y de cómo tiene actividad el alfil basado en la estructura de peones y también mezclado con el tema combinativo que hemos visto de ataque doble. Sí, en la próxima clase vamos a ver ahora otra pieza también, cómo se relaciona con la estructura de peones. Y te comento que la clase de hoy, junto con la clase de ayer, todo eso se va a considerar una sola clase debido a problemas con la conexión. ¿Vale? perfecto, Ok, entonces perfecto. nos estamos viendo el martes. Voy a tratar de Sí, subir estos videos a YouTube para, ya, bueno, para que los tengas ahí. Y bueno, te voy a colocar más ejercicios de Jaque Mate en uno y otros que tengo preparado para mejorar sobre la visión del juego. perfecto. Muchas Va, gracias. vale, Cristian, nos estamos viendo el martes entonces. Mañana tengo un torneo Blitz, por cierto. Ah, ¿vas a jugar a dónde? ¿A Sí, dónde juegas? en mi localidad hay un torneo que ya me inscribí. Un torneo a 10 Ah, minutos pero no. y son. Ah, pero es en directo, no es internet. No, no, es presencial, no hay internet. Ah, ya, ya. Ah, Sí, qué bueno, que te vaya bien. bueno, gracias. Nos estamos viendo entonces el Cuídate. martes. Nos vemos. Chao. Chao.